Bien, muchachos, nos quedamos en la segunda condición con respecto a cómo debemos utilizar los verbos, es decir, con he, she o it. Y estos eran, o la segunda condición era que usamos ES cuando los verbos terminen ahora con SS, X, SH, CH u O. Como por ejemplo estos ya los habíamos platicado, como termina H, entonces le agregamos ES, teaches, mix, terminen en X, entonces le agregamos sería mixes, entonces le agregamos una ES, goes, pass, termina en doble E, le agregamos ES y quedaría como passes, search, CH, searches, do, o ES, do, dos, perdón, utilizaríamos el dos. Es la segunda condición con respecto a la tercera persona, he, she e it, ¿vale? Y ahora hay una tercera condición que es un poquito más complicada, pero se entiende. Nosotros usamos I latina ES cuando el verbo termine en Y, excepto si antes de que termine, antes de la Y, hay una vocal, ¿sale? Si no hay una vocal, es decir, una consonante son todas aquellas que no tengan, que no sean vocales. Las vocales son A, E, I, O, U, nada más. Son esas las vocales. Si el verbo termina en Y, pero antes hay una vocal, como los primeros ejemplos de play y pray, ambos terminan en Y, pero antes hay una vocal, hay una A. Si esa condición no se cumple, es decir, si termina en Y, pero antes hay una consonante, entonces vamos a cambiar la Y por la I latina y le vamos a agregar ES. Como por ejemplo estos verbos, fly, cry, try. Fly significa volar, termina en Y, pero antes de la terminación Y hay una consonante que es la L. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cambiar la Y, le vamos a agregar la ES y diría flies. Recuerden, el significado no cambia, el significado sigue siendo el mismo, las condiciones gramaticales son las que cambian dependiendo a la tercera persona. The aircraft flies from the airport. El aeroplano vuela desde el aeropuerto, ¿sale? Cry, cry también significa llorar, termina en Y. Y como antes hay una consonante, una R, entonces le quitamos la Y, le agregamos I latina y ES, ¿sale? Try, lo mismo, termina en Y, pero antes hay una consonante. Entonces vamos a cambiar la Y, le vamos a agregar I latina y le vamos a agregar ES, ¿vale? Hurry, también hurry, como termina en Y, pero antes hay consonante, R, solamente le cambiamos la Y, le agregamos I latina y ES, ¿vale? Say, si se dan cuenta, este verbo termina en Y, pero antes no tiene una consonante, tiene una vocal, entonces solamente le vamos a agregar S, ¿sale? Destroy, como el verbo termina en Y, pero antes hay una vocal, entonces nada más le agregamos S. Study, study termina en Y, pero antes sí hay una consonante, entonces le vamos a cambiar la Y por la I latina y le hacemos ES, le agregamos ES. Copy, pasa lo mismo, como termina en Y, pero antes hay consonante, entonces le quitamos la Y y le agregamos I, ES, ¿vale? Dry, fry, lo mismo, ambas terminan en Y y como antes hay consonante, entonces quitamos la Y, le agregamos I latina y ES, ¿vale? Esas son las tres condiciones en las que debemos tener cuidado cuando vamos a utilizar o cuando vamos a empezar a escribir oraciones en tercera persona en presente simple. Las vamos a recapitular nada más para que no queden dudas. La primera es que usamos S a todos los verbos que no terminen en SS, X, SH, CH u O. La siguiente, usamos ES cuando el verbo termine en SS, X, SH, CH u O.
La tercera, que usamos IES cuando el verbo termina en Y, pero que antes no haya una vocal. Es decir, el verbo debe terminar en Y, pero antes debe de haber una consonante para que nosotros le agreguemos IES. Si no cumple esa condición, si no hay una consonante antes de que el verbo termine en Y, y hay una vocal, entonces solamente le vamos a agregar S, ¿sale? Esas son las tres reglas que vamos a estar siguiendo para poder escribir en presente simple y solamente sirven para la tercera persona. ¿Cuáles son esas? He, she o it. Esas tres son las únicas que van a tener estas tres reglas, estas tres condiciones, ¿ok? Para los otros, para I, para you, para we, para they y para you, el verbo se va a mantener como está. Ahí no cambia ningún o no hay ninguna regla que cumpla condiciones. Solamente para he, she o it es que se deben de cubrir estas tres condiciones. ¿Ok? Vamos ahora sí a cómo se deben de formar las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras? Ya habíamos hablado de la afirmativa. ¿Cómo va? Primero, pronombre personal, el verbo regular. Si es en tercera persona, le agregamos la S, la ES o la IES, dependiendo del verbo, y después el complemento. Hablamos ya acerca de los segundos, de primera y segunda persona. Ahora vamos a ver un ejemplo de la tercera persona. He. Como he es él y es tercera persona, el verbo work debe de tener la S. He works in the house. Él trabaja en casa. She como es tercera persona, es go, el verbo que estamos utilizando en esta opción. Como termina en O, le agregamos ES. She goes to work by bus sometimes. Ella va a trabajar usualmente en autobús, ¿vale? We es segunda persona. We play basketball. El verbo no se modifica. She works in a hospital. She es tercera persona. El verbo es work. Pero como es tercera persona, como es she, entonces le agregamos ese. She works in an hospital. Ok, in hospital. She eats soup. Lo mismo. She es tercera persona. El verbo es eat. Pero como estamos hablando de ella, tercera persona, le agregamos ese. She eats soup. Ella come sopa. ¿Sale? Aquí hay un ejemplo, este último ejemplo es la unión de lo que hemos visto hasta ahorita, el presente simple y el verbo to be. Ella come sopa es parte del presente simple, es una acción que está haciendo, una cotidianidad. No es algo que la caracteriza, es algo que hace, ¿vale? Ella come sopa y por eso es delgada. A eso sí la caracteriza. La delgadez es una característica de la persona. Entonces estamos utilizando el presente simple y el verbo to be. She eats soup. Aquí está, she eats soup. Eats, es tercera persona, le agregamos ese. Soup, sopa, complemento. Hay una preposición, and. So, she, otra vez, is skinny. ¿Se dan cuenta cómo unimos las dos oraciones, dos verbos, dos tipos de estructuras, el verbo to be y el presente simple? Una es algo que hace, una acción que realiza, y la otra es algo que la describe. She eats soup, ella come sopa, y por eso es delgada. Por eso ella es delgada. ¿Sale? Es lo que ustedes pueden ya empezar a hacer, unir las dos formas o las dos estructuras que ya estamos trabajando. La del verbo to be ya la trabajamos bastante, ahora estamos con el presente simple. ¿Sale? Y esta es la forma afirmativa del verbo to be. Vamos con la forma, del verbo to be, del presente simple. Ahora vamos con la forma negativa. Para la forma negativa existen verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son aquellos que nos ayudan a complementar las oraciones, pero que no tienen, en este caso, que no tiene sonido al español. El verbo auxiliar que nos ayudaba a complementar oraciones con el verbo to be era tal cual. El verbo to be es un verbo auxiliar que no es el principal de la oración, no es el verbo principal de la oración, es un verbo que nos ayuda a complementarlo, ser o estar, ¿vale? Lo mismo pasa con el presente simple. El do y el dos
son verbos auxiliares que nos ayudan a complementar la oración, pero que no son el verbo principal de la oración. Do y does no tienen ningún significado al español como verbo auxiliar, ¿sale? Es decir, cuando lo vamos a utilizar como verbo auxiliar, no van a tener ningún significado, solamente nos ayudan a apoyar y a generar la oración, ¿vale? Do lo vamos a utilizar para primera y segunda persona, es decir, I, you, we, they y you. Y dos lo vamos a utilizar para la tercera persona, he, she o it, ¿sale? Es importante que lo manejemos. No podemos solamente poner el not como aquí, como nosotros en español que ponemos nada más el no y ya es negativo. Allá no, allá debemos de utilizar el verbo auxiliar, que aunque no signifique nada, es una regla gramatical que debemos de seguir. ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar? A una vez dicho esto, vamos a hacer la que está seleccionada. Primero, pronombre personal, el sujeto que va a hacer la acción, ¿sale? Después, el do o el dos, si ustedes se dan cuenta, estoy utilizando, pongo el do como se debe de escribir y entre paréntesis, cómo se debe de decir. Y el dos pasa lo mismo, cómo se debe de escribir y entre paréntesis, cómo se debe de decir, ¿ok? Entonces es pronombre personal, do o dos, dependiendo a quién nos estemos refiriendo, a qué persona, y después la negativa, ¿vale? Not. O existen las contracciones, que por contracciones se contrae el not y el verbo auxiliar y entonces ya generan una sola oración, una sola palabra, ¿vale? Que en este caso para primera persona utilizamos el don't y para la segunda, para la tercera persona, perdón, utilizamos doesn't, ¿vale? Don't es para primera y segunda persona. Doesn't para tercera persona. ¿Va? Después de eso, ahora sí vamos a utilizar el verbo regular, el verbo principal de la oración, el verbo que va a hacer que la oración tenga un significado. Y después el complemento, ¿vale? Entonces, nuevamente recapitulando, pronombre personal, luego do o does, dependiendo, después el not o las contracciones, don't o doesn't. No pueden ir las dos al mismo tiempo. No puedes poner do not y después don't, ¿sale? No puedes poner does not o doesn't. O pones does not o pones doesn't. O pones do not o pones don't, ¿sale? Pero no pones las dos al mismo tiempo. Por eso les digo, pues pronombre personal, después do not o does not o las contracciones don't o doesn't, ¿vale? Después de eso viene el verbo regular y después el complemento, ¿vale? Como los ejemplos, I do not o I don't, entre paréntesis, cualquiera de las dos, no las dos. Aquí nada más la estoy poniendo como ejemplo de cómo deben de escribirlo. I do not, después viene el want, que es el verbo, to be with him. O I don't want to be with him. No quiero estar con él. Tenemos pronombre personal, el do que no tiene ningún significado, pero es auxiliar y me ayuda a hacer la oración. El not que es la negativa, I do not, ¿sale? Después viene el want, si nos vamos a la especificación de la estructura, que es el verbo principal, I do not want. Después el complemento, to be with him. No quiero estar con él. ¿Sale? Esa es mi estructura principal. Otro ejemplo, cuando tercera persona, she es ella. Como estamos utilizando la tercera persona y como estamos utilizando el verbo auxiliar dos, entonces el verbo ya no va a tener la necesidad de hacer las condiciones que tenía con el afirmativo, ¿sale? Porque ya el verbo auxiliar está cumpliendo con esa función. Si se dan cuenta, el do como termina en O, entonces le agregamos ES y está cumpliendo la función de la tercera persona, de la regla de la tercera persona. Aunque no tenga significado al español, cumple esa función, ¿sale? Y entonces el siguiente verbo, que es el principal de la oración, ya se mantiene normal. Ya no tenemos que agregarle ni S, ni ES, ni IES, ¿vale? En este caso,